Buenas noches, estimados amantes de la matemática. Le doy la bienvenida a este podcast, a este canal de amigos, de amantes de la matemática, de investigadores y lo más importante, un canal académico. Hoy nos sentimos orgullosos porque hoy tenemos un invitado muy especial, un costarricense, luchador, triunfador, escritor, matemático. No hay cantidad de argumentos que puedo reflejar a don Manuel Murillo, que es nuestro invitado de hoy, que hoy vamos a tener un conversatorio, pero primero quiero dar una pequeña reseña. ¿Quién es Manuel Murillo? Manuel Murillo es un investigador, matemático, yo le llamo un escritor costarricense que sacó sus estudios en la Universidad de Costa Rica, su licenciatura en el área de matemática, también sacó algunas maestrías en el área de educación en la Universidad Americana. También inició sus labores con la Universidad de Costa Rica en 1987, o sea, ya estamos hablando de, es profesor catedrático tanto de la Universidad Tecnológico como de la UNED, Universidad Estatal a Distancia. Eh, Dicen los compañeros del editorial del tecnológico que es uno de los bestsellers a la hora de las ventas a nivel nacional de muchos de sus libros, uno de sus libros tanto en el área de matemática discreta como en otras colaboraciones que él tiene, que hoy nos va a reflejar. Ha tenido varios premios, o sea, estamos hablando, es miembro del Comité Latinoamericano de Matemática y Educación desde el 2006. También tiene un premio Jorge Bolio en el 2007 en el área de filosofía. Entonces, siempre han dicho, y aquí queremos reflejar eso, que los matemáticos ya también tienen el área de literatura. Sé que tiene un texto ahí bastante escondido, que es muy conocido, que ahora tal vez vamos a ver cómo se lo sacamos. Algo que él una vez me dijo que lo escribió como un experimento y fue exitoso en todo el tecnológico, entonces lo reconocen, se acuerdan de él. También tiene el premio Jorge Bolio en el 2008 en el área de ciencias exactas. ¿Y qué les puedo indicar? Tiene un histórico, un currículo que ya podría pasar aquí horas conversando sobre sus logros y sus triunfos. Hoy quiero invitarlo porque hay un tema bastante importante que es la parte de cómo, o sea, en el aspecto sobre las tendencias del cambio de la escritura de textos, más que todo textos a nivel de matemáticas, de enseñanza de la matemática, enfocado eh, más no a lo que se da en un colegio, sino al concepto demostrativo. Entonces hoy vamos a tener ese enlace o ese conversatorio desde sus principios hasta sus metas futuras. Entonces, bienvenido nuevamente a todos y muchas gracias. Al final del curso, o de este conversatorio, vamos a rifar una de sus grandes obras. Yo creo que este va a ser otro bestseller, combinado con su señora madre. Se llama Introducción a la Geometría Euclidiana. Ya lo leí, ya desarrollé, hasta resolví unos ejercicios. Hay dos cositas que ahí más adelante vamos a tener conversatorio. Este va a ser una rifa sobre los que están participando. Lo vamos a hacer al azar, lo van a ver. Saben que aquí en Teams se saca un Excel. De ese Excel vamos a poner unas numeraciones y ahí automáticamente, aleatoriamente, el sistema nos va a permitir ver el ganador. Sin más, sin darle la bienvenida a don Manuel Murillo, para nosotros es, bueno, un momentito. Don Manuel, buenas noches. Muchas gracias por participar en este conversatorio. Como habíamos dicho, va a ser unos 35, 40 minutos en el cual vamos a discutir algunos temas. No es una entrevista, sino es que vamos a hablar de matemática. Vamos a hablar de la investigación de la matemática. Por lo cual, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y No, a usted,
De mi parte, muy complacido de compartir este espacio académico y de nuevo te agradezco la invitación. Estamos para servirte. Ok, muchas gracias. Ahorita tenemos 14 invitados aquí en Teams y tenemos 8 invitados también en Facebook y tenemos 7 invitados en Twitch. Entonces yo creo que estamos, ya se está llenando el campo. Bueno, don Manuel, primero, Saludos, saludos. ahí hay compañeros que lo están saludando. Aquí lo primero Manuel, ¿Qué ¿qué que tal? tal? yo creo que la primera pregunta, lo más importante, es cuando uno ve un escritor, cuando uno conversa con un investigador y alguien que ha publicado, lo primero es con quién se inspiró. O sea, yo pienso que cuando uno busca esa inspiración personal, eh, hay un libro específico el cual a nosotros nos han marcado. Entonces, mi primera pregunta, y en general, nos gustaría saber cuál fue tu primer libro que te impactó en tu vida y el por qué te impactó. Creo que estás en mute, Manuel. Ah, Esa es una pregunta muy interesante. A través de la vida de uno hay decenas de libros para los lectores, ¿no? Asiduos, que de alguna manera o de otra nos impactan a nivel personal, a nivel emotivo, como enseñanzas de vida y demás. En el nivel académico propiamente, tengo varios de cuando era estudiante que me impactaron a la hora de, de mi formación académica. Pero hay uno en particular que no sé si tenés ahí, que lo podrías mostrar la portada, un momentico. Edwin, Ajá. que se llama El maravilloso mundo de las matemáticas, de Lancelot Ogden. ¿Y por qué me causó, digamos, gran impacto cuando lo leí? Bueno, porque tenía 7, 8 años, realmente. Es un libro novelado, es decir, cuenta historias de tribus de Australia, de cómo contaban, cuenta las historias de la evolución del astrolabio que se ve ahí en la portada. Y por supuesto que es viejito, es de los 70s, es un libro de los 70s. Pero cuando llegó a mis manos, yo siempre digo que los libros lo buscan a uno no busca los libros. Cuando uno cree que llegó de casualidad, más bien yo creo que es una causalidad. Por algo llegó ahí. Y claro, mi padre y mi madre dijeron, bueno, regalémosle el libro a este de nuestros hijos, que éramos 5, y caló mucho en mí, que todavía lo tengo, aquí lo tengo en mi biblioteca, en la sección de honor, y de vez en cuando lo abro. Y le doy alguna ojeada porque todavía recuerdo algunos pasajes que venían allí, incluso las he utilizado en algunas charlas. Vea que todavía, 40 y tantos años después, sigue siendo un libro de consulta de mi parte. Ahí está. Ese es, yo diría que marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después y me impactó. A los ojos de un niño de 7, 8 años, las cosas que venían ahí eran maravillosos universos, eran cosas como de otro planeta. Y yo lo leía, muchas no las entendía, por supuesto, cuando lo releo, años después tal vez, eh, ya las comprendía de alguna manera, pero en su momento eran, como te digo, estaba descubriendo maravillosos universos, como diría Bolchai. Excelente, excelente, excelente. Realmente voy a buscarlo, no creas. Bueno, Yo te soy voy a amante de los interrumpir, te voy a libros también. interrumpir, Edwin, con Ajá. otra cosa. Usted usó al inicio una palabra que también es interesantísima, que cuál fue el libro que me impactó. Ujú. Es que los libros impactan, realmente los libros impactan. Y hay una obra de arte maravillosa también que para la persona que lo hizo, se llama Jorge Méndez, es un mexicano,
que hizo bueno, es una obra de arte de un muro que parece inamovible, lleno de ladrillos, y debajo, casi insignificante, eh, un libro que el muro lo aplasta, pero Esta es el la muro obra. intenta aplastar el libro. Sí, el muro intenta aplastar el libro, pero el libro finalmente rompe el esquema. Ahí se ve en la parte muy interesante, véanlo. En la parte superior se ve el muro, es un muro larguísimo, y abajito hay un puntito blanco que es el libro. Ya un poquito más de cerca, ahí está el zoom, donde lo acerca a la izquierda de sus pantallas, se ve un poquito más cerca el libro y lo ven, es una obra de arte muy extensa, que ha viajado por muchos países incluso. Obviamente él no lleva los ladrillos, él nada más monta la exposición y bueno, los ladrillos en cada lugar los consiguen de la misma manera. Pero ahí se ve, y es muy interesante porque la obra originalmente se llamaba El Castillo, por lo que representa realmente el libro romper las estructuras de poder y demás de Kafka. Pero las personas en internet lo fueron rebautizando y al final se conoce así, esa obra de arte se conoce como El impacto de un libro, del mexicano que ya les mencioné, Qué excelente. Jorge Méndez. Qué excelente, o sea, realmente yo al verlo refleja eso, el poder también del libro, o sea, si vemos ahí, hace un arco, si lo vemos matemáticamente, hay una fuerza en contra de un peso, o sea, si vemos aquí en el puro centro, vemos la reacción de los ladrillos, aunque sea más poderoso que ese libro, obviamente se ve ese arco. Y eso estamos hablando que Claro, ahí hay una fuerza que si lo vemos a nivel, no sé, psicológico o filosófico, y ahí el libro refleja eso, ese poder que tiene la lectura que te hace transmitirte en otros mundos, en otro universo, lo que dijiste. O sea, yo creo que esa es la mejor marca. Un buen lector es aquel que primero se enamora del libro o el libro lo enamora y al final el libro le hace a uno también visitar tierras que uno no desconocía, ¿verdad? Eso es importantísimo. claro. Y Manuel, una consultita. Ese es, digamos, el que te impactó joven, decir, bueno, sí, es algo que me refleja a un conocimiento, pero también uno tiene algún autor o también un libro, pero que te impactó más que todo como escritor. Es decir, es diferente, es que yo soy lector o yo soy matemático porque me influyó algo, bueno o malo. Pero hay momentos que los escritores también nos influyen, nos dan esa fortaleza de decir, bueno, yo quiero investigar en esta área. Entonces tuvo que ser un profesor o tuvo que ser también un escritor de algún libro específico para decir, quiero enfocarme en el área de hacer libros en matemática o del área que a vos te interesa. Sí, por supuesto que algunos profesores míos, se encuentra uno que admiro profundamente y le guardo un gran cariño académico, que es Leonardo Marranguelo, que en el primer curso de la universidad se empeñó por hacer la matemática más accesible en un curso ya de por sí que tenía bajísima promoción, en el curso de introducción a la matemática. Y otros más adelante, como Joe Barry, que se esmeraba mucho por hacer un material de gran calidad, en análisis funcional, en los cursos de geometría y demás. Pero yo realmente los admiraba en su momento, pero no era que yo pensaba en ser escritor, como usted lo menciona. Yo simplemente admiraba esas cualidades. Pero yo no podría decir que alguno digamos, me impactó para yo ser escritor. Lo que sí me marcó mucho a la hora de los textos que he editado es la metodología de la UNED, que ese fue mi primer libro. Cuando la UNED me dijo que hiciera un libro de matemática básica, entonces yo me puse a pensar qué tenía que ser un texto para personas que estudiaban sin clases presenciales. Y eso me cambió realmente toda mi dinámica de escribir. Por eso son un poco diferentes, digamos, mis textos a los que se encuentran en el mercado. Porque había que pensar en
¿Qué es lo que yo daría en una clase de matemática y tratar de escribirlo? Entonces, yo no diría que es un autor el que me marcó, sino más bien una metodología a distancia. Mm, excelente, excelente. Te lo decía porque muchas veces cuando un género a uno lo marca y uno dice, mira, yo quiero escribir como tal persona, pero de igual manera yo creo que la UNIED ha enseñado o es una cátedra a nivel nacional en la cual no es que obliga al estudiante, pero el estudiante tiene que, y es parte de sus estudios, agarrar un libro y estudiar, auto investigar. Entonces yo creo que esa formación es una casa madre, o sea, yo le digo una casa de enseñanza en el cual da este tipo de género. Otro contexto, ¿cuáles son tus géneros favoritos? Vea, primero la primera parte para que busquemos a Manuel Murillo como escritor. Entonces yo quiero que veamos ese concepto. Y después como matemático. Entonces, primero conozcámote como escritor, que yo creo que es lo más importante, porque yo quiero que estimulemos a nuestros estudiantes que ahorita nos están acompañando, igual docentes, que eso es lo que nos falta, publicar más. Yo pienso que Costa Rica tiene gran potencial en el cual, dándole una semillita de cómo, por qué, y así volvemos a que nuestros estudiantes vean esta importancia de hoy en día es publicar y investigar. Entonces, fueron tus géneros favoritos? Ya ahí, como ya a nivel personal. Los géneros, digamos, que más me gusta de leer son la ficción, los géneros que más me gusta, Edwin, son la ficción, la novela y la poesía. Me encanta leer poesía y novelas, sobre todo futuristas. El último libro que leí, últimamente no es que lea mucho, pero el último libro que leí me lo regaló mi padre, de casualidad, y me encantó, de Rosa Montero. Es ubicado en 100, 150 años adelante y es novela, ficción, policíaca. Eso me encanta, me entretiene y me absorbe. Paso horas leyendo. ¿Y nunca has pensado hacer un libro en ese tipo de género? No, 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 no creo que sea de mis habilidades. Me encantaría poder hacerlo, pero no es de mis habilidades. A lo mejor. Todos conocemos nuestras limitaciones. Ok. ¿Y alguna manía que tengas? Digamos, hay muchos escritores, más los matemáticos, o sea, nosotros tenemos, no sé, manías de comernos un helado, de salir corriendo, de andar en pijamas a la hora de escribir, o eres una persona que se siente en la computadora y produzcamos a lo loco, a lo que yo tenga en mi mente, o no sé, hay momentos, yo creo que cada uno de nosotros que estamos participando aquí tenemos nuestra pequeña manía. Nos comemos las uñas, es una mala manía, pero hay casos de casos. Bueno, Entonces, existe eso. Yo soy uno que camino mucho, me gusta caminar muy tarde, no importa la hora, para relajarme. Yo creo que la naturaleza me llena mucho, pero en tu caso, ¿qué manía tenés? tomo mucho café cuando escribo. Interesante. Y Tomar café eso te hace despertar, no dormir. Dormir es me poco. despierta, me mantiene la atención. Y perfeccionista también. Yo trato de que cada cosa quede eh, mejor de como la pensé al inicio. Siempre, siempre se puede mejorar. Entonces, cuando usted tiene un plan, está bien lograrlo, pero siempre es posible mejorarlo. Y así he tratado de hacer lo que escribo. Ok. Bueno, lo que he hecho. Ok. Emanuel, y hablando un poquito más que todo en las editoriales, digamos, ¿cómo ves vos el panorama? ¿Qué están inculcando? ¿Están qué pidiendo las editoriales a la hora de publicar? Digamos, yo quiero publicar, aquí tenemos muchos estudiantes que les encantaría publicar. Entonces, ¿qué consejo le daría? O sea, si la editorial, la gente cree que en una editorial lleva un seguimiento, tiene sus, digamos, escritores favoritos, entre comillas, que ya sabemos que no,
porque son muy abiertos al público en general, pero ¿cuáles son las tónicas, más que todo las editoriales académicas? Hablemos del Instituto Tecnológico, que es excelente, o sea, han cambiado en concepto de publicación y producción en los últimos 10 años. O sea, yo me quito el sombrero, han logrado una cantidad de productos muy importante a nivel académico y que ha generado esa investigación y por algo el tecnológico está como está, igual que la UNED. Pero ¿cuál crees vos que es el panorama de editoriales? O sea, ¿cuáles son los temas que buscan o que los temas que para ellos son los más importantes? Por supuesto que cada uno tiene su línea editorial. Por ejemplo, la línea editorial de la UNED es sobre todo literatura. Y para producción de materiales didácticos, sí, pero ya esos son encargados. Digamos que cuando una persona está interesada en publicar, si es de literatura, filosofía, historia y ese tipo de cosas, podría ir a la UNED. Pero si es el campo tecnológico, ciencias, matemáticas, física, qué sé yo, probablemente le convenga ir a la editorial de la Universidad de Costa Rica o a la editorial tecnológica, que como usted muy bien lo menciona, ha dado un vuelco hacia una apertura extraordinaria en los últimos 10 años, muy bien lo apunta usted, en los últimos 10 años ha tenido una cantidad extraordinaria de títulos de muy variados temas, siempre tecnológicos, que es lo de ellos, pero aún así, ellos tienen de algunos rescates históricos. Por ejemplo, recuerdo algún libro, La Tercera Vía, de don Rodrigo Carazo, que es un libro que todos deberíamos de leer, que está publicado por la editorial tecnológica, e incluso las obras completas de don José Figueres Ferrer, que me parece la editaron el año anterior. Entonces es una editorial, se llama así, editorial tecnológica. Sin embargo, tiene otros escritos que son, digamos, rescates de autores importantes en la vida democrática de Costa Rica. Excelente. Manuel, ahora vamos a hablar un poquito más de matemática. Aquí tenemos participantes. Doy un saludo a los compañeros de México, igual que de Perú. Ahí veo un gran amigo Horacio, mexicano, que los dos lo conocemos. Igual hay varios aquí de varios lugares. Siempre hemos visto la problemática de cómo inculcar la matemática en nuestro estudiante. Y lo más importante, cómo inculcar la matemática al, al público en general. O sea, muchas veces vemos la matemática solo a nivel académico, pero tu opinión personal, ¿cuáles son las razones principales por las cuales un ciudadano común y corriente, que no tiene que llevar matemática, debe aprender las matemáticas para desempeñar adecuadamente su vida diaria, cotidiana? Te lo digo porque tus últimas obras están enfocado a eso, a la matemática en lo cotidiano, en la matemática, la importancia de la matemática hacia cualquier género y cualquier persona, no necesariamente un matemático o un ingeniero, sino a cualquier ciudadano que le va a interesar un poquito y matar ese miedo que hay. Entonces, para vos, ¿cuál es la razón principal que cualquier ciudadano común y corriente estudie matemática? Bueno, Edwin, hay varias. La primera es que uno debería estudiar matemática simplemente por ser un área más del conocimiento humano. Al igual que uno debería estudiar filosofía sin ser filósofo, uno debería estudiar historia sin ser historiador, debería estudiar matemática sin ser matemático. No digo que profundicemos en las matemáticas, es decir, no digo que todos deberíamos de estudiar topología, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales. No, no. Estoy diciendo que todos deberíamos de tener un conocimiento por lo menos básico de los principios de las matemáticas. Y cuando hablo de los principios de las matemáticas, bueno, me encantaría que todos pudiéramos estudiar un poquito más de matemática, ¿no? Pero el ciudadano común, ¿qué necesita de las matemáticas? Mire, necesita cosas tan elementales como los porcentajes. Los porcentajes se aplican a diario para entender incluso las noticias.
Un poquito de estadística. Necesitamos un poquito incluso de geometría. Mire, alguna vez en las noticias escuché a un periodista diciendo que habían encontrado eran sobre tres de las esferas precolombinas acá en Costa Rica, Ujú. y encontraron tres en diferentes lados, ¿no? Y entonces a él le parecía tremendamente extraordinario que esas tres formaran un triángulo. Y entonces, claro, uno se queda pensando en la noticia y se da cuenta de que no importa las tres, a dónde las hubieran encontrado, siempre formaban un triángulo. Tal vez él quiso pensar que el triángulo tenía alguna particularidad, pero la noticia es que forman un triángulo. No, tres objetos siempre van a formar un triángulo. Y las personas que de repente no sabían ni siquiera quedaron impactados por la noticia. Uy, mira, forman un triángulo. Bueno, eso es una cosa anecdótica, pero es que realmente las matemáticas nos van sirviendo para que no nos engañen. Hay estadísticas o hay noticias que dan donde dicen el 50% cumple tal cosa, el 30% otra, un 30% tal y otro 20%, y al final uno suma los porcentajes, incluso suma más de 100, ¿verdad? Entonces, y las personas, si no conocen algo muy elemental, pueden ser engañadas fácilmente. Yo digo que las matemáticas y la formación, sobre todo lo que es la parte de la lógica matemática, el asunto de manejar las inferencias, manejar los predicados, no con el lenguaje formal, pero cualquier persona que logre estudiar un poquito de lógica matemática será un mejor ciudadano, entenderá mejor las noticias. Y por supuesto que imagínense que cada persona sea un poquito mejor ciudadano, cada persona de un país, en especial nuestro país, Costa Rica. Logramos que la sociedad en un todo, sea una mejor sociedad. Y si cada país tiene una sociedad un poquito mejor, que sea más, las personas que sean más propositivas, que sean más solidarias, que sean más pensantes, que sean más analíticas, vamos a lograr una sociedad más equitativa, más solidaria. Yo creo que la matemática colabora con eso, aun cuando pudiera parecer una utopía, pero yo estoy convencido de que es así. Ok, Manuel, quiero invitar a los que están ahorita en la transmisión que cualquier consulta, recordemos que es un conversatorio, ¿verdad? Levantamos la manita o me hacen la consulta, porque aquí en Twitch me hicieron una en este tema. Me están indicando que tu opinión sobre a través de la matemática financiera, o sea, la importancia, recordemos que los programas de estudio están entrando mucho en lo que es la estadística, por una gran necesidad. ¿Cuál es? El país está endeudado. O sea, sinceramente no hay una cultura de economía personal, no hay una cultura de cómo, y como decís vos, si no saben sacar porcentaje, imagínate que se van con cualquier índole a través de marketing, ¿verdad? El 30% de disminución, después te meten el 15% y al final estás pagando dos veces el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Pero, en tu opinión, se debe reforzar más esa área financiera en nuestras aulas. O sea, no enfocarnos tanto a lo teórico. O sea, es que realmente la educación muchas veces costarricense y América Latina es concepto teórico. Aprenderse de memoria las tablas, concepto teórico, aprenderse de memoria una fórmula. Y eso no tiene sentido. O sea, ya vivimos un mundo muy donde detectamos muchas situaciones. Entonces, esa condición para vos se debería enseñar más matemática financiera, matemática de concepto económico o la estadística más enfocada a la realidad. No sé si le puedes responder a la Yo creo compañera. que, sí, yo creo que ambas. Es decir, yo no estoy en contra de que uno se aprenda de memoria las tablas. Eso lo veo bien, como un ejercicio incluso mental. Ujú. A nadie le va a hacer daño aprenderse una fórmula notable. A nadie le va a hacer daño aprenderse las tablas de multiplicar.
Y adicional, por supuesto, adicional el asunto de enseñarnos a pensar, Ujú, enseñarnos a pensar a lo que usted menciona de sacar soluciones con matemática muy básica de repente, pero que seamos capaces de decir que tal o cual tarjeta de crédito es viable o no es viable, ujú. que si el salario me va a alcanzar o no me va a alcanzar para pagar tal o cual préstamo. Ese tipo de cosas son importantísimas y viene al lado de una formación de matemática financiera que creo que sí deberían de dar. Incluso hay algunos planes piloto en algunos colegios, centros de educación a nivel nacional que dan algunos cursos de finanzas, me parece que son muy interesantes, de educación financiera, creo que lo Ujú. llaman. Sí, Y por supuesto, ujú, ojalá que a todos nos hubieran enseñado eso desde que estábamos en la escuela. Nada más que es ahora digamos que es un poco una moda de los ujú. últimos, calculo yo, 10 años, que espero que se haga a todos los colegios, no sea opcional. Me parece que es importantísima Ujú. la formación financiera de todos los ciudadanos y O- ciudadanas. Ok, tengo una manita levantada con Maite. No sé si la escribe o puede abrir el micrófono. Entonces yo creo que Maite. Buenas noches, ¿cómo están, profes? Bien, gracias. Muchísimo gusto, profe Manuel. Espero se encuentre bien, profe Edwin. Sí, de hecho fui yo la que le escribí la consulta al Igual, profe Edwin Maite. con respecto a la consulta sobre la educación financiera. Actualmente yo estoy sacando mi licenciatura en enseñanza de la matemática Muchas gracias por la y, pregunta, Maite. Ujú. y pues yo me puse a analizar a raíz de la pandemia cuántas personas pues se habían quedado sin trabajo y muchos de ellos pues eran personas jóvenes, ¿verdad? Y lamentablemente llegaron a un punto en el que no tenían dinero, ni siquiera digamos como un colchón, porque en ningún momento de sus vidas, en la educación de ellos, se habían visto en la situación de la necesidad de aprender cómo manejar sus finanzas. Y siento que es algo que deberían iniciar desde la educación secundaria, digamos, quizás inclusive desde la primaria, si fuese el hecho posible, empezando, digamos, como por el ahorro y todo esto. Mi tesis, yo la quise basar más que todo, digamos, enfocada en un solo tema. Sin embargo, me gusta, digamos, el hecho de lo que usted piensa sobre la educación financiera porque también se ve muy visualizado lo que yo en mi mente he estado, pues, ideando con respecto a esto de la educación financiera, porque de hecho sí es, en sí es la educación financiera. ¿Qué pensaba usted sobre la educación financiera? Bueno, Sí, creo que ya te respondí y estoy totalmente de acuerdo en que se implemente incluso desde la escuela, ¿no? Con un lenguaje más sencillo, pero desde la escuela se puede empezar a educar a los ciudadanos en educación financiera y seguir hasta la universidad. yo ahí quiero recordar cuando en nuestros tiempos, cuando comenzó el cooperativismo y dentro de eso había un concepto del ahorro en la escuela. Nosotros aprendíamos a tener una pequeña cooperativa, ahorramos dinero, con ese dinero hacíamos la fiesta de fin de año y eso se ha eliminado. Pero yo creo que yo creo que es un tema que lo podemos traer acá y a nivel político ver gente que realmente toma esas decisiones, porque yo recuerdo que el ahorro era como un concepto, era una clave en la escuela. Teníamos nuestra propia escuela, nuestra escuelita, pulpería, no sé, no, bueno, ya uno ya es viejito, uno recuerda esas cosas, yo tenía sus pulpería, uno ahorraba, a final de año te daban esa plata y uno aprendía el famoso chanchito, ¿verdad? Que eso lo hemos eliminado por conceptos, políticas económicas y otras cosas, pero Maite, hay mucha información, ahí después yo te puedo facilitar en esa área y tenés, es un tema que tenemos que dedicarnos casi un día completo, porque es muy importante, no solo en Costa Rica, estamos hablando que ese problema lo vemos en toda América Latina, o sea, es algo que viene desde la cultura, porque eso no se ve en Japón, eso no se ve en Asia, sino ya es una cultura muy latina, nos pica la plata, entonces buscamos gastarla, eso es algo que yo creo que tenemos que cambiar mucho.
Manuel, una consulta. Yo he sido muy crítico en una situación sobre que muchas veces ponen la matemática como tipo burla. O sea, yo acepto que la matemática en muchos conceptos es divertida, o sea, hay que verla divertida, pero también el formalismo. Entonces mi pregunta, ya esa es una pregunta muy personal, ¿qué pensás vos sobre las matemáticas? ¿Son divertidas? O sea, se debería, o cuál consejo le daría a los docentes, más que todo en educación básica, que están, o educación media, que están comenzando con los estudiantes, que están inculcando ese concepto? Porque oímos diariamente, la matemática es difícil, te quedaste en qué, te quedaste en matemática, entonces qué bueno, porque la mayoría se queda en matemática, ay, si te quedas en estudios sociales, ay, si te quedas en... Le digo, no, 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 la matemática es una ciencia, primero, que todo la podemos ver. Sí tiene su concepto divertido, pero tampoco es un juego. Pero hay que enseñarle, no sé, mi punto de vista, pero ¿qué estrategia le dirías a estos maestros, que tenemos algunos acá, en el área primaria, que esa formación principal, y lo más importante, a los formadores de formadores, porque aquí tenemos profesores universitarios? Entonces, ¿cómo inculcar, cambiar esa visión de la matemática? O sea, que no tampoco es un ogro, tampoco es un payaso, pero es algo muy formal. O sea, en ese es mi punto de vista, pero no sé el tuyo, ¿cuál es? Claro. Bueno, yo lo que creo es que, bueno, la matemática en sí misma no es que sea divertida ni aburrida. Recordemos que la matemática es una ciencia exacta. Igual la filosofía no es que sea aburrida o entretenida, igual la historia no es que sea aburrida o entretenida, por poner tres ejemplos. La matemática es matemática y punto. Lo que sí puede cambiar y puede ser entretenido es la forma en que enseñamos las matemáticas. Eso sí puede ser entretenido. Puede ser aburrido, puede ser metódico, puede ser, etcétera. Ahí es donde podemos, digamos, cambiar la forma de enseñar la matemática y hacerla convencer al interlocutor de que la matemática es útil, por ejemplo. Si la hacemos entretenida, la enseñanza, podemos hacer que el interlocutor, entiéndase, la persona estudiante de escuela, la persona estudiante del colegio o universitario, esa persona entienda que es útil si le hacemos que sea entretenida su enseñanza. Y por supuesto que también a los docentes, las personas docentes que van a enseñar eso, lo primero que tienen que saber para enseñar algo es el tener el conocimiento respectivo. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que hay muchos, vamos, no sé si muchos, algunos docentes que de repente no dominan del todo el concepto de las matemáticas, los conceptos que van a enseñar, y entonces más bien hacen lo contrario, se entretienen mucho en juegos y juegos y juegos y dejan de lado lo que tienen que enseñar. Entonces hay que buscar un equilibrio. El equilibrio es lograr transmitir el conocimiento que tenemos que transmitir y hacerlo de una manera entretenida, pero los dos extremos ahí serían malos. Muy entretenido sin conceptos está mal y muchos conceptos aburridos está mal también. Entonces ahí, y también un consejo que yo le daría a los docentes es que siempre hay alguien que sabe cómo enseñar un tema de forma entretenida. Con humildad simplemente buscamos ayuda. Bueno, en internet yo sé que hay mucha, pero siempre hay alguien, personas de carne y hueso, que nos pueden ayudar a algún truco, algún juego, algo que nos aliviane esa carga de transmitir el conocimiento. Pero al final es eso, ¿no? Yo creo que la meta es transmitir el conocimiento y que sea evidentemente significativo, que lo aprendamos y que logremos llegar con ese conocimiento a los siguientes niveles. Don Manuel, aquí veo una pregunta en el chat de César Enríquez, que nos hace muy enfocado a lo que yo te iba a preguntar ahorita sobre el aspecto curricular de los programas. Él nos está indicando aquí: saludos, don Manuel, me gustaría saber cuál es su opinión acerca del retiro de la trigonometría en los planes de estudio. Gracias.
Bueno, en particular, a mí siempre me ha parecido, desde hace casi 10 años, donde ya la reforma no es novedosa, ¿no? Ya es una reforma que incluso hay que repensarla y replantear una nueva reforma. En Costa Rica tratamos de quitar contenidos, en otros países más bien incluyen contenidos. Y si una reforma no funciona, pues rapidito, estoy pensando en Francia, por ejemplo, donde si una reforma no funciona, rapidito se hace una nueva reforma. No hay que esperarse 20 o 30 años para ver si algo funciona o no. Y yo creo que esta reforma tiene algunas falencias, ¿no? Que desde el inicio se las hicimos saber, incluso algún informe que hicimos en el tecnológico, recalcábamos algunas faltas que tenía. Una de ellas era precisamente eso, que eliminar contenidos no está bien, porque lo que hace es tratar de pasar el problema hacia adelante. Y lo estamos viendo ahora, con los estudiantes que ingresan a las universidades. Ahora hay que hacerle cursos, lo que llaman cursos remediales. El estudiante que va a ingresar en una universidad en principio de año, ya desde enero y diciembre anterior, están recibiendo cursos de actualización. Bueno, me refiero este año quizás por la pandemia y el anterior por una huelga y demás, pero ya se ve desde hace 3 o 4 años la falta de conocimientos con los que llegan las personas estudiantes a las universidades. Quitar conocimientos no es bueno porque se convierte en una rutina. Y ya quitaron trigonometría. Bueno, hace 50 años enseñábamos en el colegio estereometría. ¿Verdad? O sea, se quitó en algún momento en alguna reforma. Ahora quitaron trigonometría. En una siguiente reforma espero que no sea para seguir mutilando un programa de matemática, sino que sea por lo menos mantenerlo con el mismo rigor y conocimiento. Yo diría que aumentarlo en una futura. Pero estoy absolutamente en contra de seguir mutilando. Que ya hayan quitado trigonometría fue un grave error, un modo muy personal de verlo, por supuesto. Yo también. Pero sería un doble error no corregirlo y seguir mutilando los programas de matemática. Ok. Ahorita le doy ahí me levanta las manitas, pero tengo que como hacer este tipo de pregunta porque está conectada. Algo importantísimo, don Manuel, tu experiencia como docente, y llegamos a esto, ¿qué falta o qué sobra en el currículo en el área matemática? O sea, ¿qué se debe darle más énfasis para vos en esta área curricular? Más que todo en la formación de nuestros docentes, futuros docentes, y más que todo también en la formación tanto de primaria como de secundaria, porque para mí las maestras y maestros de primaria necesitan más curso de matemática, obligatoriamente. Un curso más formativo, un curso más de metodologías, didácticas, cómo se da la matemática y el área tecnológica, que creo que es algo muy importante que deberíamos involucrar. Yo sé que el tecnológico son líderes, toda la parte tecnológica, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le falta al currículo universitario? A nosotros, a estos futuros, aquí tenemos ahorita 21 que son profesionales en el área matemática y que están sacando sus posgrados. ¿Qué le falta a ese currículo del docente y también del estudiante para complementar lo que estamos hablando ahorita? Antes de darle la palabra a los dos compañeros que tienen levantadas las manitas. Sí, cada universidad tiene, digamos, un énfasis particular, ¿no? O sea, no se podría comparar, son carreras diferentes. Como usted lo menciona muy bien, el tecnológico tiene una formación muy buena en las áreas en las que lo forman, es decir, en la parte de la computación, de programas de tecnología y demás está muy bien, en la parte de didáctica está muy bien, y en la parte de matemática está muy bien. Ese trío se integra muy bien en la escuela. En la Universidad de Costa Rica, por supuesto que también la formación es diferente, no con tanto énfasis en la tecnología, pero sí en lo que son las didácticas.
en la Universidad Nacional con el asunto que acaban de implementar muy bien con las competencias. Y en la UNED también me parece que la carrera forma profesionales muy competentes. Conozco también del programa que Creo que tenés una falla, Manuel. está en una etapa. Manuel, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí, Estaba ahora sí. diciendo que cada universidad cuenta con una excelente formación de sus graduados, de sus profesionales, tan es así el mercado lo reconoce, las 4 estatales, la UAM, que conozco que da también la carrera de matemática, y algunas otras privadas que no conozco su currículum, pero sí son varias. Cada una con diferentes énfasis. Yo no podría decir qué le falta a cada uno o qué le sobra, porque me parece que hay que verlo como un todo. Es decir, a alguna le podría faltar algún curso, pero el hecho de que le falte algún curso por un gusto personal no quiere decir que los graduados sean o no excelentes graduados. Recordemos que lo que importa es la formación integral que se les da, el acompañamiento que se les da durante todos los años de estudio, y que al final eso, bueno, va a ser por el bien del país, pero que al final eso repercuta toda esa formación en un excelente profesional. Y creo que las universidades que mencioné están logrando el cometido. Me parece que no sería yo quien les pudiera decir qué falta y qué sobra. Ya en un momento participé en la creación de los programas de estudio del tecnológico, desde su nacimiento de la carrera. Yo fui de los primeros que daban esos cursos incluso. De la UNED impartí prácticamente todos los cursos que se dan ahí en la parte de matemática, y me parece que son cursos realmente buenos, ¿no? Todos ellos. En la Universidad de Costa Rica siempre, pero nunca impartí cursos de la carrera, siempre impartí cursos de lo que ahí se llama cursos de servicio. Entonces, yo creo que están bien, los programas están bien. Lo que podría sí mejorar es lo que usted mencionó con la formación de las maestras, de las primaria, de las zonas que enseñan en escuelas. Ahí es donde sí definitivamente creo que falta que lleven uno o dos cursos más de matemáticas, más prácticas, que les den ideas más innovadoras, porque hasta donde yo conocía los que yo daba en algún momento para docentes de primaria, eran bastante, no sé si la palabra correcta sea tiesos, pero podría ser, podría ser. Sí. Ok. Bueno, tenemos dos preguntas, dos manitas levantadas, Manuel. Creo se te está... parece que... Espérate, pero disculpa, se te está cortando un momentito. Pero hay dos preguntitas de los compañeros. Vamos a hacerla corta porque si no aquí salimos a las 10 de la noche, como le digo ya a Manuel, a las 11 de la noche. Es muy emocionante, pero tenemos que como llevar un límite. Entonces, primero Kendall, creo que fue el primero que levantó la mano. Si puedes decirme la consulta. Adelante. Ok, muy buenas noches, don Manuel y profe. Espero que les esté yendo muy bien en sus actividades cotidianas. Bueno, entonces mi pregunta, va a ser una pequeña síntesis de 1 minuto y luego voy con la pregunta. Medio minuto, 30 segundos. Nosotros vivimos en un mundo en constante cambio. La tecnología ha llegado a revolucionar todo. O sea, hace 30 años daban clases en una pizarra de madera, luego pasamos a pizarras acrílicas. Hoy en día se utilizan dispositivos electrónicos. Con la virtualidad todo ha cambiado. Siento que el uso de la tecnología a veces limita al estudiante a aprenderse en qué momento, por ejemplo, utilizar una fórmula notable, una integral, o utilizar distintos métodos o metodologías para la resolución de los problemas. Esto
siento que al final de cuentas afecta al profesional al momento de ir a trabajar en el mundo real. Porque, por ejemplo, se enfrenta a una situación y dice, ¿qué hago para resolver esta situación? Y tal vez la vio en su curso, en su, no sé, en su universidad, pero simplemente no sabe cuándo utilizar, por ejemplo, una metodología, un sistema, una fórmula, porque por medio de la utilización de la tecnología, la enseñanza se está dando de forma muy apresurada, o sea, inundamos al estudiante de puras tareas, de puras actividades, y ellos no aprenden cómo y cuándo utilizarlo. Eh, por ejemplo, alguna metodología o sistema para la solución de algún problema. Entonces, mi pregunta va enfocado en lo siguiente: ¿cómo ve la enseñanza de la matemática en el futuro con el uso de la tecnología? Y piensa que la tecnología, de acuerdo a esta síntesis que le hice, afecta en algún sentido la enseñanza de la matemática, o afectará en algún sentido la enseñanza de la matemática en un futuro. Por supuesto que la afecta. Yo tengo una experiencia de varias décadas de impartir cursos, siempre de matemática, y nunca, y cuando te digo nunca es nunca, he utilizado la computadora para dar una clase. Siempre, yo soy un poco a la antigua, me explico. Lo que decíamos en la escuela de matemática era que era bueno siempre, así me hablaban los profesores, ensuciarse las manos. Ensuciarse las manos significa hacer las cosas por uno mismo. Aun cuando tengamos la calculadora a la par, uno hacer la mayor cantidad de operaciones, de cálculos y demás, tratar de uno, hipótesis y demás, pero hay que hacerlo uno. En la pizarra, por ejemplo, hay algunos que les gusta proyectar y proyectar y proyectar cosas en las pizarras electrónicas y demás, pero ahí se pierde una magia que es importantísima en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno tiene que borrar, tachar, corregir, para que el estudiante vea que la magia que hay detrás de eso no es que a uno se le ocurre todo y que ya está todo cocinado. ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas, los docentes, llegan con la clase ya preparada y van proyectando? Van proyectando y proyectan 10 o 15 transparencias o pantallazos, como lo queramos llamar, en 1 minuto o en 2 minutos. Y ni siquiera le dan a la persona estudiante el chance de leer, porque le dicen, no, yo después le mando la presentación, póngame atención aquí, y después lo estudia en su casa. Así no funciona. A mi parecer, así no funciona el aprendizaje. El aprendizaje es, como ya te mencioné, ensuciándose las manos, haciendo que el estudiante vea lo que uno está haciendo en la pizarra y que hay una magia. Yo siempre digo que una clase no es una foto que ya está tomada y que se muestra. Una clase, una demostración, un ejercicio, es una pintura que se va haciendo poquito a poco. Uno le va poniendo colores, la va matizando, empieza por la derecha, termina a la izquierda, etc. Cada uno encontrará cómo hacerlo, pero así son mis clases. Las clases son pinturas, no son fotografías. Ok. Ahorita le doy el pase a Carlos, pero voy yo primero con las preguntas. Ya don Manuel me contestó una sobre las TICs. O sea, ya tenemos como una visión clara sobre las TICs. Pero quiero enfocarme en vamos a enfocarnos en varios libros. O sea, en 3 libros que son los bestsellers que tiene don Manuel tanto en el tecnológico como en otras áreas. Entonces, mis preguntas van a ser claras. Ahorita le doy el chance a don Carlos y a Maynor para que vayamos como a lo más importante, primero que evacuemos todos los conceptos, las dudas y también al enfoque de este podcast. Vea, don Manuel, aquí tengo 3 libros que yo los escogí, ya eso es algo propio. Entonces, me gustaría que conversemos un poquito sobre estos textos. Hay un bestseller tuyo. Yo soy el número 1, o el admirador de este libro, que es el libro sobre Introducción a Matemática Discreta. O sea, para mí es una de las producciones
a nivel de introductoria a lo que es la matemática, la lógica matemática, la matemática discreta, a lo que 129 que llamaban en la UCR el primer curso de matemática de la gente de ingeniería en sistemas, donde, o sea, es un libro en el cual manejas todo. Ahorita desconozco la última edición, ya te dije que mi edición era la tercera y esa la tengo hasta lo de mis mismos estudiantes, saben que ya ahí saco muchos de los contextos. Entonces, pero, ¿cuál fue tu meta? O sea, en el principio, cuando uno hace un libro, más en esa área de ingeniería, de sistemas, que lo dijiste muy importante, introducir a la lógica, al pensamiento lógico, a nuestros estudiantes, que eso falta. Nos falta, nos falta. O sea, yo siempre he tenido la noción de que hay que enseñar programación en la escuela. Ojalá Pascal o algo parecido, porque lo que ellos van a captar en ese momento, ese conocimiento de crítica, de visión, no lo van a lograr en otra materia. Entonces, lograste esa meta al publicar y me dijiste que la última edición es la número 5. Entonces, me gustaría que nos diera una opinión sobre este bestseller, porque es un bestseller. Es uno de los más vendidos en Costa Rica en el área matemática. Ya me di mi investigación, no creas. O sea, ya 5 ediciones significa es un libro que le ha generado mucho, mucho, mucho al tecnológico. Pero yo creo que es una obra de arte. Y los que no han visto, yo creo que la mayoría han trabajado en eso. En licenciatura en la Universidad CB, en muchos. Entonces me gustaría que me diera tu opinión sobre ese libro. Sí, bueno, siempre uno sabe dónde empiezan las cosas, pero no sabe dónde terminan. Y el libro este nació curiosamente porque impartí el curso precisamente de matemática discreta en la universidad, en el tecnológico, por ahí del año 96, 97 del siglo pasado. Y yo cada vez que daba las lecciones me daba cuenta de que había un interés del estudiante, sobre todo por esa parte de lógica. Entonces traté de ir acumulando alguna serie de ejercicios que los entretuvieran, que hicieran muy amena la parte, sobre todo la parte de lógica. Y fui escribiendo algún material, después ya lo pasé en látex, fui haciendo un folletito que se lo daba a mis estudiantes para que siguieran la clase y pusieran más atención a lo que yo decía y hacía en la pizarra, y que no perdieran tanto tiempo escribiendo. Entonces, así es como nace un folletito que poco a poco de 50 páginas se hizo de 100, después de 200, y entonces dije yo, bueno, mandémoslo a la editorial tecnológica para que lo revisen y logren hacerlo. Digamos, yo tenía la esperanza de que pudiera ser un libro, con la bendición de que efectivamente la editorial tecnológica aprobó la publicación, y se ha ido mejorando con el tiempo. Estoy hablando del año 2003, que fue la primera edición, 2004 por ahí. Ya salió una segunda edición, una reimpresión, una tercera edición, que es la que vos tenés, una cuarta edición, donde se agregan, digamos, pequeñísimos detalles que hacen más agradable su lectura, porque como le digo, yo estoy con la filosofía de que un estudiante coja un ejercicio en un libro y lo entienda, no tiene por qué buscar a alguien que se lo explique. Entonces, que sea lo más explicativo posible, y eso es lo que ya logramos con esta quinta edición. Un tamaño más adecuado incluso, muy didáctico, con más ejercicios, más soluciones y demás, pero bueno, lo que no quiero es hacerla que se convierta en algo de publicidad, sino, bueno, rescatando, digamos, las virtudes que el material que usted menciona, ¿no? Introducción a la matemática discreta. Y efectivamente ha tenido una excelente acogida. Tiene una virtud. La virtud que tiene es que es un libro hecho en Costa Rica, ¿verdad? Por costarricenses, con un lenguaje, porque yo recuerdo que alguna vez que me tocó el curso de matemática, es el texto, y me dio un libro que era el Grimaldi, que era un libro que parecía más grande que el Quijote. Era un libro de esos de 500 páginas, que era de una editorial extranjera, del cual realmente veíamos un 20 o 30%.
Y adicional al libro, había que darles práctica adicional. Ya el libro era grande, aburrido, con mucho material que no veíamos, muy caro, y adicional teníamos que darle material. Entonces, yo creo que eso lo solventa este libro en alguna medida. No es un libro caro, es un libro nacional, escrito por costarricenses, ¿no? En este caso, y tiene todo lo que una persona ocupa para un curso introductorio. Se acopla muy bien a diferentes programas. Entonces, digamos que tiene esas virtudes, como te digo. Entonces, la pregunta tuya, ¿cómo nació? Bueno, nació un poco por casualidad, esas casualidades fantásticas que nos tiene deparado el destino. Y bueno, nadie sabe dónde empiezan las cosas. Todo el mundo sabe dónde empiezan, pero no sabe dónde terminan. Excelente. Y creo que esta aventura todavía no ha terminado, ¿no? Seguimos. Me parece genial. Le voy a dar la oportunidad a Carlos Manuel, que tiene la manita ahí levantada. Hagámoslos cortos porque realmente, no, si no aquí salimos a las 12 de la noche, ¿eh? Y ahí alguien nos debe un cafecito. Don Carlos. Bueno, muy buenas noches, profesor don Manuel, profesor Edwin, y un saludo aquí a la distancia y mis respetos a la mamá de don Manuel, a doña Teodora, enorme e insigne matemática costarricense, sin duda alguna, ¿verdad? Uno de mis primeros libros que adquirí fueron los de su madre, los de Geometría Euclidia, volumen 1 y volumen 2. Y luego de Manuel tengo el de Teoría de Números, que por cierto me encantó, no sé por qué me llamó muchísimo la atención el famoso Teorema del Palomar, pero bueno. Hablando de todo un poco de lo de trigonometría, que por qué faltan los programas de estudio, eso es un vacío que tenemos que llenar, pero cuanto antes, porque los estudiantes que tienen oportunidad, por ejemplo, de llevar los cursos MATEM, van sumamente aventajados al ingresar a cualquier universidad versus aquellos que no llevan los cursos de MATEM. Entonces ya vemos por ejemplo, los cursos de derivación que implican derivadas trigonométricas e integración por sustitución trigonométrica, son cursos donde realmente se convierten en coladeros porque el estudiante no tiene conocimiento de una trigonometría más elemental que seno, coseno y tangente, ¿verdad? Eso yo creo que en el siglo XXI es imperdonable, ¿verdad? En un país, porque eso demuestra un rezago pues bastante importante. Y luego, ya para terminar mi participación, en España recientemente hicieron un estudio que, contrario a lo que uno podría pensar sobre lo que hablaba don Manuel de ensuciarse las manos, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo sería totalmente feliz si hoy en día yo pudiera volver a tener una pizarra de tiza. Adoro las pizarras de tiza por sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Y particularmente, ojalá y la pintaran de negro. A mí me fascina la pizarra de tiza negra, ¿verdad? Pero bueno, en España hicieron un estudio sobre el porcentaje de estudiantes que están muy sometidos a la tecnología, ¿verdad? Como hoy en día sucede, resulta que pierden, ¿verdad? O reducen su capacidad de análisis matemático casi en un 60%. Este estudio me pareció importantísimo, o sea, que la tecnología, uno pensaría que, wow, más bien los va a aventajar, los va aquí, los va hacia allá, ¿verdad? Los va a poner más bien en ventaja sobre otros. Ya vemos que dependiendo, porque si no está como muy bien orientada, más bien lo que hace es perder esa capacidad analítica en casi un 60%, lo cual me pareció un porcentaje sumamente importante y no digno de pasar por alto, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esta cuestión de las tecnologías, porque de pronto creemos que por ser muy tecnológicos estamos más avanzados y ya España nos está demostrando con ese estudio que no es tan cierto esto, ¿verdad? Y muchas gracias porque ese podcast realmente ha sido muy, muy interesante. Saludos a ambos y como siempre mi respeto y admiración. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que nos pase ese estudio de España. Ahí no lo pasa. Claro que sí, sin duda algunos. Sí. Con mucho gusto, se los voy a hacer llegar, ahí vemos a ver cómo, pero sí, porque me pareció sumamente interesante, y entonces sí se los voy a hacer llegar, ahí los busco en alguna manera, bueno, con don Edwin sí tengo una comunicación más directa vía Facebook, pero con don Manuel no, pero ahí lo busco en algún lado, o Edwin se lo hacen llegar a usted con mucho gusto. No, con muchísimo gusto. Gracias. Claro, a la orden. Gracias. Ok, otro tema
que yo creo que ese es otro bestseller y ese es más conocido, ¿verdad? Yo siempre digo que los grandes escritores y los grandes investigadores se reúnen. O sea, hay como un aroma ahí que atrae, porque cuando se hace un trabajo y se hace bien el trabajo, yo creo que se hace un gran equipo. Estoy hablando del libro Matemática en lo cotidiano. Yo creo que es otro bestseller, creo que no tengo que ni hablar de él, porque realmente es la colección de muchos profesionales muy dedicados, con mucha experiencia y lo más importante, comprometido con la educación costarricense y con la matemática y perder el miedo. O sea, yo creo que es uno de los libros que yo estuve en la primera presentación. Sé lo que se han logrado, lo que se ha trabajado eso, ya está la edición en inglés, yo tengo la primera edición. Entonces, siempre yo te he preguntado, así como meta general, como grupo de investigadores, porque aquí podemos hablar de todos ellos, que son increíbles, pero como meta, ¿se logró el cometido de este libro? O sea, ¿realmente llegaba a lo que ustedes esperaban o se pasó de ese concepto? Porque yo creo que eso es importante. Ahí lo tengo, o sea, vea que la tengo en la edición vieja, pues, la voy a demostrar para que la gente lo recuerde. Tal vez la edición vieja no la van a ver. Aquí vemos a Manuel ahí en el mercado, que quién sabe si vuelve a comprar ahí en el mercado, hay unas frutas, pero yo creo que en la foto salió bien, no creo que vas al mercado, pero igual, no, creo que es un excelente libro, las fotografías, el concepto de edición. Para mí fue un libro que me marcó, yo creo que nos marcó y a todos, porque yo creo que ese es un libro que, repito, esta es la primera edición, ¿verdad? Entonces, claro, mi meta ¿se logró ese objetivo principal del grupo? Claro, son muchas cosas las que hay que hacer para lograr un objetivo. Este es apenas un paso que dimos hacia acercar las matemáticas al ciudadano, un lenguaje que sea entendible por cualquier persona que no sea especializado en las matemáticas. Ese fue un gran reto y creo que sí lo logramos. Se te corta un momentito, Manuel. Ahora sí, yo creo que ya se te conectó. Disculpa, pareciera que como está lloviendo en tantos lugares que como que se desconecta un poquito la velocidad, pero... Entonces sí logramos acercar a las personas de cualquier formación hacia las matemáticas y romper eso que es el miedo hacia las matemáticas, que también era otro de los objetivos. Que las personas lograran hablar, porque recuerde que este libro nació un poquito con algunos programas de radio que teníamos hace muchos años que se pasaban, se llamaba Mate por un minuto, y se pasaba un minuto antes de las 7 de la mañana, o antes de las 6, no recuerdo, y entonces iban las personas en el automóvil o en el autobús, y de repente escuchaban un minuto de matemática que no daba ni siquiera el chance de cambiar de estación, ¿verdad? Porque era un minuto. Entonces se quedaban escuchándolo y en muchas ocasiones logramos, vea qué interesante, en muchas ocasiones, estoy seguro, que logramos que una persona llegara a su casa y conversara en familia sobre algún tema interesante que escuchó en la radio. Esos podcasts, programas en la radio, se pasaron, lo sabemos, en otros países. Tenemos conocimiento de por lo menos en 3 o 4 países que pedían para poderlos pasar. De esos podcasts tengo 2, entonces podemos pasar uno para que los compañeros los escuchen, porque muchos a lo mejor no oyen radio. Uno porque es un minuto. Sí, claro que sí. Este es el de, dice patrones. Entonces, oigamos este pequeño podcast. Suma, resta, división, fracciones, ecuaciones. Un mundo de figuras, cálculos y números. Mate por un minuto, 60 segundos que demuestran lo cerca que estamos de las matemáticas. Describir patrones es necesario para la sobrevivencia.
Reaccionamos con la intuición para enfrentar lo desconocido, pero la ciencia nos puede llevar más lejos. Un suceso que ocurre una vez puede ser un accidente. Si ocurre 2 veces, tal vez sea una casualidad, pero cuando sucede 3 veces o más, genera un patrón. La ciencia estudia estos patrones para confirmar su veracidad y los resume en reglas. En la matemática, por ejemplo, las reglas se describen en teoremas o proposiciones, como el teorema de Pitágoras. En la física, los patrones se sintetizan en leyes, como la conocida Ley de Gravitación Universal de Newton. También en la biología existen, por ejemplo, las leyes de Mendel sobre la herencia de padres a hijos. En todos estos ámbitos del conocimiento humano, la matemática es fundamental para sintetizar los patrones y buscar las reglas más precisas que los representan. Al final, la ciencia adoptará la explicación más simple y sintética hasta que otra más sencilla y precisa la reemplace. Porque nuestra vida está llena de números. Mate por un minuto, una producción de Cientec y Radio Universidad de Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué producción! Yo creo que eso es muy profesional. No sé si los compañeros que están viendo el podcast la han oído. Realmente es fascinante. Yo he oído como 6 de ellas, pero creo que es bastante interesante. Manuel, ¿qué opiniones tienen las personas? ¿Puedo agregar, Edwin? Adelante. Estos podcasts están disponibles, son de uso gratuito. Están disponibles en internet, en la página de la Fundación Cientec. Ahí están todos disponibles. No recuerdo el número, pero son cerca de 60, 65 de muy diversos temas, de función exponencial, de las matemáticas en la cocina, incluso para las dietas, biometría, lógica, de crecimiento exponencial, palíndromos. Estoy recordando algunos títulos y son muy, muy entretenidos. Ya usted lo vio, es una producción realizada por Radio Universidad, ¿verdad? Y el lenguaje, si se dio cuenta, es un lenguaje que nos acerca a las matemáticas. Una persona que tal vez no, o pensaba que las matemáticas es para genios, que las matemáticas son difíciles, etcétera, no todos los conceptos cerrados que hay en el inconsciente colectivo, de repente escucha estos podcasts de un minuto y de repente lo puede conversar con otra persona, así como hablamos de política y de fútbol y de otros temas en una mesa de conversación, de repente, ¿y por qué no? Se puede hablar de matemática. Eso creo que lo logramos con creces. Eso es uno de los, diría yo, grandes logros de este material. También tenemos otro material visual, ¿verdad? Un video. Entonces, si querés nos puedes comentar sobre este también, que otro tipo. Es la evolución lógica de un audio. Después se hicieron algunos videos, se hizo un libro, se hicieron y se piensan en libro electrónico, es decir, iniciamos con un proyecto, incluso un museo de matemática, el Museo Viajante, lo que llamamos el MUSIM, Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas, que ahora está un poco parado por la pandemia, pero los invito incluso a que visiten la página de Facebook, el MUSIM con Y, Museo de Ciencias y Matemáticas. Es excelente ese museo, he visto varios proyectos que tienen. Veamos este video, dura 1 minuto también, es un video sobre el ábaco, algo muy importante, pero vean la producción. Yo lo que quiero que vean el tipo de producción. Muchas veces hablamos sobre producciones externas, pero a nivel nacional se ha hecho buena producción. Veamos este video, se llama El ábaco. Hace miles de años, antes de los números indoárabes que utilizamos ahora, los mercaderes del Asia ya usaban el ábaco para hacer sus cálculos. Tal vez usted lo usó en la escuela. El ábaco es el dispositivo con barras paralelas sobre las cuales se deslizan las cuentas. Estas bolitas representan unidades, decenas o centenas. Con un ábaco se puede contar, sumar, restar, multiplicar, dividir y hasta extraer raíces cuadradas y cúbicas. El ábaco es uno de los instrumentos de cálculo más antiguos originado en el Oriente, pero también incas y aztecas desarrollaron sus propias versiones.
En 1946 se realizó una competencia entre un japonés usando un ábaco y un estadounidense usando una calculadora electromecánica. La prueba quería determinar cuál de esos instrumentos era más veloz en el cálculo de operaciones. El japonés con el ábaco ganó la competición. A pesar de su antigüedad, el ábaco sigue vigente. Investigadores de la pedagogía lo destacan por contribuir al cálculo mental y a la memoria. Por eso, aún hoy, el ábaco se emplea en muchas escuelas para potenciar las habilidades mentales en los niños y las niñas. Qué excelente. O sea, veamos que son publicaciones, como dice Manuel, muy cortas, muy puntuales. Y es eso, se puede llevar a nuestras casas, a nuestra cocina, a nuestro almuerzo. Mira, yo vi este video, qué interesante a la hora de desarrollarlo. Entonces yo creo que eso vale la pena, ¿verdad? Bueno, voy a pasarle a Minor y para ya hablar, ya cerrar el podcast, porque repito, aquí salimos a las 12 de la noche y obviamente necesitamos como desarrollar también la rifa, ¿verdad? Lo más importante, la rifa del famoso libro, pero tenemos que hablar del libro. Minor, disculpa, pero adelante, todo suyo, el micrófono. Sí. Muy buenas noches, muchas gracias, profesor Manuel, profesor Edwin. Agradecerle mucho al profesor Manuel porque, bueno, hace muchos añillos cuando entré a la carrera tenía un poquillo de dificultad y de hecho el libro de Introducción a la Matemática Discreta fue el que me ayudó bastante como a inspirarme y a seguir en la carrera. Y de hecho también el de Teoría de Números, bastante bonito, muy claro, ¿verdad? Entonces, ya que tengo la oportunidad de agradecérselo en persona, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor, de verdad. Yo tenía una pregunta, bueno, y ahora que ya salió lo de este video, para que nos mostraron del ábaco, ¿usted considera que la incorporación de la historia de la matemática en los textos causa un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Esa sería como mi pregunta. Muchas gracias por los comentarios, Minor. Muy agradecido por lo que menciona de los libros de matemática que te ayudaron en algún momento en tu formación académica. Por supuesto que sí, yo creo que la matemática no se puede desligar de su historia. El ser humano, por definición, no puede olvidarse de las antiguas generaciones de, no sé, de los griegos, de los árabes, todos los que de alguna manera apoyaron lo que somos hoy. Pensando en historia, pensando en matemática también, a mí me parece fundamental no solamente enseñar, no sé, el teorema de tal, de nada nos cuesta contar una anécdota ficticia o no, verdadera o no, ya es un hecho que Tales midió una pirámide, parece, solo utilizando las sombras. Eso a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio me enseñaron esa anécdota, mire, no se me olvida, todavía recuerdo a la maestra, la profesora de aquel momento, con los ademanes y con las caras que hacía y todo, para mí fue algo realmente impactante. Ahora, las matemáticas hay diversas, la historia de las matemáticas, hay varias formas de enfocarlo en la enseñanza. Una es la anecdótica, por supuesto, y hay otros niveles adicionales que no será el momento de comentarlo. Pero la parte anecdótica a nivel de escuela y colegio me parece muy motivante, necesario de incluir. Ya para textos universitarios y demás, bueno, en el libro de geometría usted encontrará un desarrollo de la geometría, un resumen muy sucinto, por supuesto, porque de ese tema se podrían escribir libros completos, se han escrito libros completos, pero ahí viene algo que es no con fechas y con datos sino un poco la visión de lo que es el desarrollo filosófico de la geometría. Entonces, en unas cuantas páginas el lector va a encontrar datos interesantes y una motivación histórica que estoy seguro que le va a gustar, igual que la que usted encontró en el libro de Teoría de Números. Hay una parte muy interesante del desarrollo de los números, pero también relacionado con la literatura, con conjeturas, con anécdotas,
que es parte de ese gancho que tenemos que hacer como docentes para hipnotizar, podría ser, a nuestros lectores, encantar como el canto de las sirenas. Claro, que no nos lleven al despeñadero, sino a un feliz término. Muchas gracias, profesor. Con muchísimo gusto, Maynor. Gracias a vos. Ahora sí, Manuel. Yo creo que a lo que venimos sobre el nuevo libro, la nueva publicación, y esta publicación yo creo que viene con un toque muy especial, que coautora, igual es tu madre, ¿verdad? Doña Teodora es parte de... He leído muchos libros, como dicen, en el área de geometría, y creo que es una geómetra del país, una de las mejores, entonces hay que darle ese mérito. Y Pulsador, la vez pasada comentamos que era una de las pocas mujeres que incursionó en el área de hacer textos literarios en el área de matemática, que gracias a Dios me abriste los ojos, porque realmente yo pensaba que se mantenía, pero el tecnológico le ha dado mucha oportunidad y hay muchas mujeres que han publicado excelentes proyectos, tan así que tenemos ahí unas invitaciones futuras de algunas escritoras, que eso es importante repuntar, y más que en el área de matemática, ¿verdad? Entonces, sobre este nuevo libro, Introducción a la geometría euclidiana. O sea, aquí lo tengo en mi mano. Y este va a ser el que vamos a rifar hoy. Entonces, es un texto realmente hecho para futuros docentes y para docentes. No es aquí geometría clara de sacar el área, un perímetro. Pues no, son demostraciones, pero con una picardía como yo escribí. Yo le puse, hay una picardía latina, que eso me encantó. Y algo que inculcaron, que metieron mucho, que eso les falta a nuestros escritores, es involucrar, como dijo el compañero, algo muy importante, la historia de la matemática. Yo creo que es indispensable incorporar la historia, pero con sentido hacia el texto. Entonces yo creo que lo lograron. O sea, para mí lograron la meta. Repito, ya lo leí. Hay dos cositas ahí que después nos cerramos, ahí hablamos sobre el contexto, que son preguntas muy personales, pero ahí, y tal vez con tu mamá también, para ver dos puntos de vista, pero ya es esa parte. Pero mi meta es, ¿cuál fue el fin? Yo siempre digo que la geometría es una de las partes de la matemática que a muchos docentes no les gusta tal vez involucrarse. Yo creo que tuvieron malas experiencias, porque muchas veces uno refleja la formación que tuvieron en el colegio. Pero, ¿cuál fue el fin de este texto, Manuel? Bueno, el fin primordial es ofrecer un texto de calidad, de nuevo, hecho en Costa Rica, por costarricenses, ¿no? Que llene un vacío, porque aquí hay varios libros de matemática. Por supuesto que hay libros de geometría. Hay uno muy excelente de Joe Bartley, de la Universidad de Costa Rica, pero de repente es de un nivel superior al que se enseña en algunas universidades. Entonces, para un curso de la Universidad de Costa Rica está, para los que estudian matemática pura, es el texto ideal. Yo lo llevé con la primera edición, el de Joe Bartley, ya lleva la segunda edición, y es un libro realmente fantástico. Pero hay otros que son muy básicos, como dice usted, que se entretienen con simplemente enunciar las fórmulas y aplicarlas en ejercicios muy básicos. Y este busca un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, digamos, con una formalidad muy bien, muy metódica, muy puntual, pero también que la formalidad no sea una demostración de 2 o 3 reglones, que eso pasa en muchas ocasiones, que hay libros muy especializados en donde le dicen a usted ejercicio para el lector. O la demostración son 2 reglones y cuando uno la hace completa es media página. Entonces, el libro trata de que sea accesible para cualquier persona, incluso de forma autodidacta. Viene con muchas figuras, que eso es un plus adicional, que eso aclara de alguna manera, aunque no sea necesaria la figura, eso aclara al lector algunas cosas.
Explicaciones claras también. Las explicaciones tratamos de que sea un poco esa perfeccionista que estábamos buscando, que mencioné al inicio. Tratamos de que sea lo más claro posible. Hay una doble intención allí. Hay una relación con otros tópicos también que nos parece muy importante. Dentro de las fotografías que usted subió, allí habían unas envolventes de unos cardioides que usted subió en su página de Facebook, una fotografía que tomó, que nos parece interesante, por citar otras. Esa fue de las que vi en las fotografías que te llamó la atención en particular. Entonces, creo que es un poco la visión, ¿no? La visión es llenar un vacío que había con textos nacionales. Como te digo, hay textos, ¿quién no conoce el Moise cuando estudia geometría? Pero son textos de autores, en este caso estadounidenses, traducidos al español, que es un clásico. Bueno, es un clásico, sí, pero cuesta conseguirlos en suelo costarricense y a un precio no muy accesible. Excelente. No sé, yo creo que ya es hora de hacer una rifita. Igual, es un tiempo que yo creo que lo hemos disfrutado. Nos faltó más. Es la hora, muchachos. Que vamos, ya hay unos lugares en México, nos lleva 1 hora. Aquí tenemos compañeros también de Chile, que son 3 horas. O sea, esos pobres están ya en la 1 de la mañana. Entonces, hay que ver ese concepto. Entonces, vean, yo aquí, aquí nada más para que vean un análisis. Nada más, aquí yo puse un número, voy a poner 1. Esos son todos los participantes. En este caso, un momentito, nada más vamos a hacer la numeración. Esto va a ser aleatorio, nada para que veamos que obviamente ahí hay un nombre, pero es por el momento de que, un momentito, nada más quiero aclarar. Ok, este está acá. Hay 23 participantes en general, los que han quedado. Ahorita tenemos 15, pero dijimos que hasta que llegara al final, ¿verdad? Si alguno de ellos no está ahorita, lo lamento. Volvemos a hacer la rifa, ¿verdad? Porque aquí es todo para todo. Entonces yo creo que aquí tenemos 15, hay una gran oportunidad, lástima, ya hay muchos que no se quedaron al final, yo sé, pueden pasar muchas situaciones, pero ahí yo creo que en general los 15 que estamos acá podemos ahora en el concepto de participar. Vean, ese 1 porque aparezco yo. Vamos a hacer un concepto aleatorio. Entonces vamos a, vea, para que sea claro, pongo un igual, pongo aleatorio entre. Obviamente vamos a poner, ¿qué les parece? Ahí estoy del 1 al 23, ¿verdad? Pero estaría yo. Pero igual, si caigo yo no importa, le damos otra vuelta. Entonces sería, vamos a ver, vea que yo no estoy mintiendo, el 1... Los que conocen Excel ya saben que es un número aleatorio que lo va a tirar inmediatamente y me tira el nombre. Entonces vamos a ver al 23. Yo creo que viene la tómbola y se lanza y cae Kendall Antonio Castillo. Está Kendall porque Kendall a la hora. Aquí estoy. Ojo, todo el mundo vimos que fue claramente que aleatoriamente está Kendall. No vieron que yo puse el sistema. Vean, para que vean también, por si acaso, aquí buscar V, que busca el V donde está el amarillo, busca el detecta y lo detecta. Entonces, Kendall, bueno, ya él ahí sabe, viene aquí la UCR con todas las normas de seguridad. Bueno, yo ya estoy vacunado y todo. Entonces, Kendall, lo que faltaría es la firma de don Manuel, que ahí voy a ver qué momento llegamos y lo hacemos. Pero yo creo que es bastante interesante. Vean, como yo dije, me llamó la atención la participación. Vamos a rifar otro, pero no este, ya otro. Ya, el hombre está, ¿cómo se llama? Ya está tirando ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el dicho? La camisa por afuera. Vean, aquí tengo otro libro. La casa por la ventana. Ese mismo, la casa por la ventana. Usted me conoce. Vean, aquí tengo otro libro. Ya Kendall no, si sale, ya, y los lamento, tampoco es que se lleve todo. Aquí tenemos uno que es de lógica, es nuevo, Introducción a la Lógica, de Luis Camacho Naranjo, perdón. Pronto vamos a tener una reunión, hay una discusión entre los grandes matemáticos de discreta y lógica.
Este es un libro especial para la gente que estudia ingeniería, perdón, la licenciatura en matemática. Entonces, lo vamos a rifar. ¿Qué les parece? El mismo contexto. Vamos con la rifa. Entonces, primer caso. Ojo, si yo me paro sobre esta función y le doy Enter, obviamente el sistema genera otro aleatorio, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Aquí estamos entre matemáticos. Yo creo que no estoy engañando a nadie. Entonces, le damos aquí, me paro sobre este y le damos el Enter. A ver qué pasa. Y tira 2. Salado soy yo. Entonces, nuevamente va. Ese soy yo. Vea, otro sucio dice, no, es Pedrito. Se lo gana el profe, pero no. Otro. Vamos a ver. 1, 2, 3. 18. Ronald Rosales. ¿Se encuentra? Don Ronald. Don Ronald a la 1. No está el que sigue. A la 2. Va de nuevo. Y Ronald a la 3. Vamos de nuevo. No crea, este es nuevo. Pronto, profe, pronto. Otro. Ahí vamos. Nuevamente, 18. Vamos, vamos, 1, 2, 3. Ahí va el dedo. 1, 2, 3. Enter. 22. Gianpaulo. ¿Se encuentra? Gianpaulo a la 1. Gianpaulo a la 2. Y vamos de nuevo. Ok, vamos. Ese está más difícil salir. Vamos. Nuevamente. 1, 2, 3. Sí, ya voy a comprar lotería. Ya estoy pegando 2 veces. Nuevamente. 1, 2, 3. Ronald. ¿Y ahí, muchacho? O podemos hacer una pregunta. ¿Qué les parece? Que don Manuel nos diga la pregunta y el primero que la conteste en el chat. Yo creo que es más factible, ¿verdad? Más juego. ¿Qué les parece? Yo creo que ese va a ser mejor. No, en el chat no, porque yo no pude escribir nada todavía. No puedes. Pero levanta la voz. Ay, sí, no, está un poquito difícil. No. Sigamos con aleatorios. Algún día. Vamos. 1, 2, 3. Y cae Catalina Mora. ¿Se encuentra? Catalina a la 1. Catalina a la 2. Catalina a las 3. Va de nuevo. El 15. Vamos a ver, 1, 2, 3, ahí va. El 5. Ahí sí, Gianpaulo, es chiquito. No ha venido salado. Vamos con el otro. 5 más 1. Así no, aleatoriamente, vamos. 1, 2, 3. 17. Cayó el 5, profe, cayó el 5. Usted me lo quitó. Álvaro Vargas. Es Lisbeth Alvarado Ay, Vargas. disculpa. Sí, perdón, ahora sí, ya. Alvarado Vargas, Lisette. Aquí está el libro. Usted me dice, ahora vean, le voy a poner mi correo, mi teléfono. Bueno, yo creo que ustedes. Eres alumna mía, ¿verdad? No. Ok, te voy a poner mi número de una vez para que vea que ya tampoco. Un momentito acá. Es 88398594. Yo vivo cerca de la UCR. Entonces, en cualquier momento usted me dice. Ahí está. 88398594. Me dice, nos vemos en San Pedro o en Guadalupe, que son los lugares más céntricos. Y con todo así rapidito, usted ahí en un lugar céntrico, ya todo el mundo está aquí, no va a pasar nada raro. Entonces le entregamos el libro. ¿Qué le parece? El problema es que yo soy de Guanacaste, pero yo ahí me comunico con usted para ver cómo hacemos. Mi familia es Nicoya. ¿De qué parte de Guanacaste? Porque también se lo mando a Nicoya. Yo soy de Tilarán. Sí, ya queda un poquito largo en Nicoya. Pero igual, está todo el año. Entonces, cualquier cosa me busca, nada más ahí nos ponemos de acuerdo. Si no, se lo mando por correo. Ya eso es lo de menos, se lo mando exactamente. Por correo. Bueno, mis chiquitos. No, muchas gracias. No, al contrario. Voy a apuntarlo ahí porque si no se me va. Espera un momentito. Bueno, ese aleatorio no me convence mucho. Al azar, bueno. Ya bien. No, es que como que repita varias veces lo mismo, no me convence algo. Es que hay que quitar el número. Como son tampoco, la compañera era Alvarado. Vargas Lisbeth. Lisbeth, perdón. Nada más para tenerlo. Y el otro fue Kendall.
Sí, profe, Castillo Navarro Kendall. Antonio. Bueno, ya se fue a Tilarán y Kendall, vos eres de Cartago, ¿verdad? O de esa zona. Me equivoco. Kendall. Sí, profe, Cartago, zona de los Santos. Corralillo y Cartago. Yo, de los dos lados se fueron. Bueno, muchas gracias, Manuel. Realmente me siento muy, muy honrado para este pequeño espacio. Como te dije, fue un conversatorio. A los compañeros que están aquí los invitamos, a otros que vamos a hacer. Yo sé que Manuel va a ser un invitado que vamos a repetir. Vamos a hacer algunas rifas. Recuerden que no está patrocinio de ninguna institución. Realmente fueron que yo saqué los libros. Quiero mucho y respeto mucho a los escritores. Por eso yo siempre digo, no regalo un libro, lo compro. Porque realmente cuesta mucho. O sea, no hay que tener esa condición. Y Manuel, muchas gracias, en verdad. No hay otras palabras que indicarte de lo agradecido. Creo que compartimos una bonita noche. Nos faltó más tiempo. Yo sé que los que participaron, aprendimos, como siempre, como un gran maestro. Entonces, para cerrar, Manuel, no sé si tienes algún comentario. Sí, no, felicitarte, nada más. Muy agradecido por la invitación y la oportunidad de compartir con futuros profesionales o profesionales ya. En realidad no conozco muy bien a los que están allí, pero usted mencionó de que algunos ya son profesoras en ejercicio y algunos que están estudiando o ya son profesores estudiando. En todo caso, desearles el mayor de los éxitos y estoy a la disposición de ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. Muchísimas gracias, de nuevo. No, al contrario, estoy honrado y yo sé que ahí vamos a tener muchos proyectos al final y este libro, como les decía yo a Manuel, va a viajar conmigo a Washington, va a estar en la capital de los Estados Unidos, en una de las universidades, voy a presentarlo igual que con otros. Entonces, no solo en la nación, sino hay que llevar nuestros escritores a todo el mundo. Yo creo que eso es importante. Quería decirle que ya me dieron el visto bueno, que sí, lo van a ver, lo van a leer, ya llevo una promoción allá. Entonces, ahí vamos todos bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches y en verdad un gran placer a todos y ojalá que le haya gustado el programa. Muchas gracias. Buenas noches, muy buenas amables. noches y gracias por la invitación. A la orden. Chao. Muy bueno, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, gracias.